Se ha hablado mucho de la Madre Maravillas, y quizá alguien ha podido formar una idea poco exacta de su personalidad, al figurársela gobernando autoritariamente los conventos fundados por ella, o por lo menos dando a sus monjas altísimos consejos de vida espiritual. Pero no fue así. Dotada como nadie de lo que se ha dado en llamar valores humanos, no quiso más sabiduría que la del grano de trigo que cae en el surco y muere. Podía haber dicho frases elocuentes y no las dijo. Podía haber escrito maravillas y no las escribió. Varones eminentes en ciencia y virtud que le abrían su corazón en íntimas confidencias no escucharon jamás de sus labios más que frases como estas: que sea siempre bueno, que sea muy de Dios. Palabras que en su sublime sencillez eran como la flechita enarbolada de que habla Santa Teresa, que llega al corazón y lo enciende en amor de Dios. Hizo el milagro de que la obedecieran sin mandar, de ser amada y venerada sin haber hecho jamás nada por ganarse el corazón de las criaturas, de hacer su voluntad en todo lo que veía ser gloria de Dios, sin contradecir ni chocar nunca con nadie. Supo hacerse toda a todos, a los pobres y humildes, por los que se desvivía, y por qué no, también a los grandes de la tierra cuando encontraba en ellos, como tantas veces le ocurrió, corazones nobles y desprendidos, capaces de secundar sus grandes empresas para la gloria de Dios. Dotada de un exquisito don de gentes y de una inteligencia profundísima cultivada por la educación que había recibido y por el ambiente en que pasó su juventud, jamás se vio en su trato el menor asomo de pedantería. Deseosa de permanecer en la sombra, aparentaba no saber, no daba su opinión si no se la pedían, pero cuando le preguntaban sobre cualquier tema, una respuesta clara y certera dejaba ver su agudeza y claro conocimiento de lo que se estaba tratando. Poseyó como nadie la rara ciencia de borrarse para hacer resaltar las virtudes y cualidades de los demás. A estas atribuía siempre los aciertos y también las bendiciones que Dios derrochaba con sus palomarcicos. Indiferente a las alabanzas y a los desprecios, había llegado a ese ideal que ponen los maestros de la vida espiritual de ser como un cadáver, que lo mismo si se le viste de ropas riquísimas que si se le despojan de ellas, permanece impasible. Estaba convencida de que era su nombre tan poco corriente el que atraía la atención sobre ella, y decía muy convencida que si se hubiese llamado María a secas, nadie se habría fijado nunca en ella. En cierta ocasión en que una de sus hijas le preguntó si no había sentido alguna vez vanagloria, contestó admirada: «Hija, ¿pero de qué?». Y otra vez, alabando delante de ella las virtudes de una monja, le salió espontáneo: «Le tengo una envidia». Alma sincerísima, jamás conoció la humildad de garabato ni había la menor sombra de ficción en sus palabras. Por eso sus hijas tenían que venerar como un misterio su profundísima humildad cuando decía a cualquiera de ellas: «Pida para que empiece a darme al Señor». Y otras veces, aludiendo a unas coplillas que cantaban en recreación, decía y aún cantaba con inefable unción: «Haz que siquiera ahora te dé el consuelo de entregártelo todo, todo, Señor». No tuvo más temor que el de desagradar al Señor, ni más ambición para sus Carmelos que la de que Jesús encontrara en ellos descanso y consuelo, ni más penas que las ofensas de Dios. Quería por encima de todo que vivieran sus hijas solo para Dios, sin detenerse en criatura alguna. Aunque cuando las ocasiones lo pedían no dejaba de obrar con firmeza, sus armas habituales eran la suavidad, la dulzura y sobre todo el ejemplo. Lo que exigía de sus hijas empezaba por vivirlo heroicamente, y así era obedecida sin mandar y venerada y amada por todas. Contra lo que se ha pensado de ella, no mandaba en los conventos que había dejado, pero el menor deseo o insinuación suya
se convertía en una norma por la que se regían sus hijas, que habrían dado la vida por darle el gusto. Por eso, antes de que la Santa Iglesia aprobara la asociación de Santa Teresa, se puede decir que ya existía entre todas sus hijas y no tenía más bases que el amor que ella había sembrado en sus corazones. Entre los muchos casos que se podrían referir para dar a conocer su rectitud y obediencia, contaremos este que le sucedió siendo priora de Mansera. Se encontraba en una clínica de Salamanca acompañando a una hermana que tuvo que sufrir una intervención quirúrgica. A las pocas horas de la operación el estado de la enferma era gravísimo y la madre, sentada a su cabecera, la ayudaba a soportar sus grandes sufrimientos. Un religioso que había ido a visitarlas juzgó con la mejor voluntad que su salud necesitaba algún descanso y la mandó retirarse a descansar. Ella, con humildad, le hizo ver la gravedad del caso, pero como el padre insistiera, obedeció sin replicar. Quienes conocieron lo que era el corazón de la madre para con sus hijas, y más con sus hijas enfermas, pudieron apreciar lo heroico de esta obediencia. Fue necesario que se revocase la orden dada para que ella volviese al lado de la hermana que llamaba angustiosamente. Cuando toda esperanza parecía perdida, alguien sugirió la idea de trasladarla a su convento para que tuviese el consuelo de morir allí. Durante unos instantes la enferma novicia aún pareció sentirlo y manifestó su temor. ¿Así me van a llevar? Entonces la madre, con esa mezcla de firmeza y amor que tantas veces experimentaron sus hijas, le hizo ver que hasta en eso debía abandonarse a la voluntad de Dios y entregarse en manos de sus superiores. Sin embargo, su grandísima caridad no permitió el traslado, y al amanecer la enferma, después de haber hecho sus votos solemnes en manos de la madre, moría como un ángel con grandísima edificación de toda la clínica. Así era la Madre Maravillas, aleación inefable de suavidad y firmeza, de energía y de amor, que ni aun en la hora de la muerte dejaba de exigir a sus hijas toda virtud, pero que derrochaba con ellas todos los heroísmos de que es capaz un corazón de madre. Jamás hubo una pena en sus corazones que no encontraran eco en el suyo, ni una alegría que ella no compartiera, y esto no sólo con las que actualmente formaban su comunidad, sino con todas las que habían pasado por sus manos y aun con las que no habían tenido la dicha de conocerla. Todas cabían en su gran corazón. Todas y todo. Cuando llegaba la época de podar los árboles, que suele ser en invierno, se preocupaba por los trabajadores y sufría. Esos pobres hombres, qué frío estarán pasando. Las flores, la vaca, los perros que acudían a su ventana en cuanto daba la señal de levantarse, los pájaros a los que guardaba de su comida, todo le interesaba. La que hacía suyo los grandes problemas de la Iglesia de Dios, se interesaba también por la menor dificultad de una hermana de cocina o porque el hortelano había perdido su navaja, y esto sin la menor sombra de ficción, con toda su alma, hasta ser necesario algunas veces, sobre todo en sus últimos años, ocultarle algunos problemas de las familias de sus religiosas, por temor de que la gran parte que tomaba en todas sus penas pudiese perjudicar a su salud. Una mirada superficial a la vida de la Madre Maravillas podría hacer pensar, al verla tan universalmente amada y venerada, que en ella no se cumplió aquel dicho popular: sin cruz no hay gloria ninguna, ni santo sin cruz alguna. No fue así, sino que su total olvido de sí y su grandísima caridad le hacían sobrellevar sus sufrimientos y penas interiores, sin ponderarlos, sin darles importancia y sobre todo sin dar jamás que sufrir a quien estaba a su alrededor. Como la Virgen, guardaba todas estas cosas en su corazón, pero las que tuvieron la dicha de convivir con ella tienen motivos para pensar que si Dios a los que más ama manda trabajos mayores, no se los escatimó a un alma tan suya. Y al recordar los 2 últimos años de su vida, en que su unión con Dios había llegado a un grado admirable,
Se nos vienen espontáneamente al pensamiento las palabras de Santa Teresa cuando dice: «Oh verdadero Señor y gloria mía, qué delgada y pesadísima cruz tenéis aparejada a los que llegan a este estado. Delgada porque es suave, pesada porque vienen a veces que no hay sufrimiento que la sufra y no se querría jamás ver libre de ella si no fuese para verse ya con vos». En efecto, la Madre Maravillas, que tanto había sufrido por las ofensas de Dios hasta el punto de pasar noches enteras sin dormir al enterarse de los peligros en que se encuentran tantas almas, sufría como sufren los santos ante el temor de desagradar a Dios. Algo de esto parece leerse entre líneas en una hoja escrita de su puño y letra que se encontró en Duruelo después de su salida para Arenas y que no podemos dejar de decirlo aquí. Hijas mías amadísimas, por si el Señor quisiera llamarme así en cualquier momento, quiero hacerles unos ruegos con todo el corazón. Primero, que me perdonen todo lo mucho que tienen que perdonarme por amor de Cristo nuestro bien, no tomando en nada ejemplo de lo que por desgracia han visto en mí, que no soy sino una mala monja. Segundo, que me encomienden al Señor, que muy mucho lo necesitaré, y que procuren vivir como merece el amor de nuestro Dios, con esa humildad y caridad que a Él tanto le complacen, olvidadas del todo de sí. Y tercero, que si quieren darme gusto y cumplir mis deseos, no falten a la verdad al hablar de mí, como por ejemplo en la carta de edificación. De ser verdadera, lo sería, es bien cierto, de desedificación, pero por lo menos que sea corta, que digan que tenía grandes deseos.